Bueno, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Bienvenidos a este análisis donde vamos a explorar la fascinante vida de una de las caras más famosas de todo Hollywood, Jim Carrey. Y presten atención porque la historia que vamos a desglosar hoy voltea por completo todo lo que creíamos saber sobre este carismático y súper vibrante millonario de la pantalla grande. Vamos a descubrir cómo esa inagotable energía que todos vemos esconde, en realidad, una historia de vida bastante compleja. Y para entender de qué va todo esto, tenemos que empezar con esta cita del propio Jim. Él dijo, creo que todo el mundo debería hacerse rico y famoso y hacer todo lo que alguna vez soñaron para que puedan ver que esa no es la respuesta. ¡Wow! Es una frase súper profunda, ¿no? Definitivamente nos deja pensando. Pero claro, antes de poder entender por qué alcanzar todos sus sueños lo dejó sintiéndose tan vacío, primero tenemos que ir al pasado y examinar la pobreza absoluta que construyó esa ambición tan desesperada en sus inicios. Así que pasemos a la primera parte de esta historia, el origen de la comedia. Y es que aquí hay un contraste brutal. La persona que logró hacer sonreír a todo el mundo, literalmente forjó su talento en medio de una carencia tremenda y una lucha familiar constante. Fíjense en esto. Cuando su padre perdió el empleo, la familia entera se quedó en la calle, viviendo en una pequeña furgoneta Volkswagen. Imagínense. A los 13 años, un jovencito Jim ya trabajaba turnos de noche de 8 horas como conserje, limpiando los baños y los pisos de una fábrica de neumáticos. Poco después, tuvo que dejar la preparatoria para ayudar a su familia a sobrevivir. Y quizás lo más duro de todo esto es que él usaba la comedia y practicaba caras graciosas frente al espejo, más que nada para distraer a su madre que sufría de graves problemas de salud y una hipocondría crónica. Básicamente, así era como este niño lograba lidiar con no tener una casa y con la inmensa tensión que había en su entorno. Lo que nos lleva directo a la sección 2, el cheque de los $10 millones. A principios de los años 80, armado con casi nada más que su talento, se muda a Los Ángeles. No tenía dinero, vivía al margen, pero, y esto es clave, tenía una necesidad gigante de escapar de la pobreza y una fe casi extrema en el poder de visualizar su propio futuro. A esto le podemos llamar la manifestación de Mulholland Drive. Estando allá, mientras luchaba por conseguir cualquier papel por pequeño que fuera, conducía su viejo auto destartalado hasta lo más alto de Mulholland Drive. Y ahí, mirando las luces de la inmensa ciudad, hacía un ejercicio mental súper intenso. Visualizaba a los directores más grandes del cine dándoles las gracias por su increíble trabajo actoral. Era un nivel de convicción simplemente fascinante. Y bueno, lo que de verdad llama la atención en esta etapa es esta cifra. En 1992, cuando apenas conseguía papeles menores, agarró su chequera personal y se escribió a sí mismo un cheque falso por exactamente $10 millones, poniéndole en el concepto por servicios de actuación prestados. Le puso fecha para el Día de Acción de Gracias de 1995 y lo guardó en su billetera por años. Como él mismo contó después, era como un reloj de cuenta regresiva para su ambición. Una forma de recordarse a sí mismo todos los días lo que de verdad valía, incluso cuando el mundo todavía no le daba la oportunidad. Y así llegamos a la sección 3, el ascenso al estrellato. Aquí es donde la historia mete el acelerador a fondo, porque estamos hablando de uno de los saltos a la fama más locos jamás vistos en Hollywood. En un solo año, vemos una racha cinematográfica sin precedentes. En febrero de 1994 estrena Ace Ventura. En julio rompe la taquilla con La Máscara y en diciembre domina la comedia por completo con Una pareja de idiotas. O sea, en 11 meses pasó de ser un actor poco conocido a ser la superestrella más grande del planeta. ¿Y adivinen cuál era la fecha límite de aquel cheque falso que traía en la billetera? Justo para Una pareja de idiotas, cerró su contrato por la suma exacta de $10 millones, cumpliendo la meta justo antes de aquel Día de Acción de Gracias de 1995. Increíble, ¿no? Pero claro, a veces los triunfos gigantescos vienen acompañados de mucha melancolía. Justo cuando sus sueños más grandes se estaban materializando, su padre falleció. En un momento profundamente conmovedor, honrando al hombre que siempre creyó en él y lo animó a subirse a los escenarios desde niño, Jim sacó ese cheque arrugado y deteriorado de su billetera y lo depositó dentro del ataúd de su padre. Fue un tributo a ese gran sueño que los dos habían compartido por tanto tiempo. Pero agárrense, porque su ascenso estratosférico no se detuvo ahí.
Para 1996, la realidad ya había superado por el doble sus visualizaciones más locas. Al firmar para la película El Doctor Cable, logró romper absolutamente todos los récords de la industria y se convirtió en el primer actor en toda la historia de Hollywood en cobrar la increíble cantidad de $20 millones por una sola película. Lo que nos obliga a cambiar un poco el tono para la sección 4, la caída y la depresión. Aquí tenemos que hacer una pausa y mirar con muchísima empatía el altísimo costo emocional que trajo todo este nivel de fama. El punto crucial aquí es entender esta marcada dualidad. Por un lado tenemos La Máscara, que es básicamente lo que todos veíamos en público, el indiscutible rey de la taquilla, el multimillonario que siempre estaba sonriendo y desbordando energía. Pero del otro lado tenemos al hombre, a la realidad privada, un ser humano luchando contra un trastorno bipolar, atravesando episodios muy severos de depresión clínica y sufriendo una crisis de identidad tremenda. En la cima absoluta de su éxito, se dio cuenta de que el Jim Carrey que todos amaban era solo un personaje que había creado desde la infancia para agradar a los demás, mientras que por dentro su verdadero ser se sentía completamente vacío. Y estos demonios internos se hicieron muchísimo más grandes con situaciones verdaderamente difíciles en su vida personal. Su inmersión total en el método de actuación para interpretar al comediante Andy Kaufman terminó de fracturar su identidad, provocando una crisis existencial muy fuerte de la que le costó salir. Años después, vivió una tragedia inmensa con el doloroso suicidio de su pareja Catriona White en el año 2015. Esto derivó en una serie de demandas civiles por homicidio culposo que tuvo que afrontar en los tribunales, casos que, afortunadamente para él, fueron desestimados por la justicia. Además, ciertas opiniones sobre temas médicos y políticos que expresó generaron muchísima controversia en los medios, llevándolo, junto con su dolor, a adoptar un estilo de vida de aislamiento casi total, lidiando con todo esto en silencio. Ahora, acompáñenme a la sección 5, Más allá del personaje. Afortunadamente, saliendo de los momentos más oscuros de su biografía, podemos observar su fase actual de sanación. Un proceso que exigió soltar y desprenderse de esa misma fama que tanto trabajo le costó ganar. El gran aprendizaje de todo este viaje es este concepto filosófico del ego como prisión. Es darse cuenta de que esa identidad que construimos buscando fama y la validación de los demás, al final, casi siempre nos lleva al sufrimiento y al vacío interior. Al refugiarse en el arte, en pintar constantemente y en el estudio de filosofías no duales, Carrey logró hacer las paces consigo mismo. Comprendió que ni todo el dinero ni toda la fama del mundo iban a reparar las carencias de su infancia. Y esto, si lo piensan, nos regresa de forma brillante a la cita con la que empezamos nuestro recorrido. Para cerrar, nos quedamos con esta profunda reflexión. Si alcanzar los sueños financieros y profesionales más salvajes no garantiza la felicidad plena, entonces, ¿cómo se ve realmente el verdadero éxito? Es un cuestionamiento que definitivamente nos invita a todos a reevaluar nuestras propias metas. La asombrosa transformación de aquel jovencito que dormía en una furgoneta a convertirse en el actor mejor pagado de Hollywood, hasta llegar a ser alguien que hoy simplemente busca paz y vivir sin disfraces, es una lección magistral sobre dónde reside el valor real. Muchísimas gracias por ser parte de este análisis y explorar con nosotros esta increíble historia humana.